hainbat datu arrotzak izan daitezkeen. Nolabait esateko ikerkuntzak batzen gaitu gaur. Eta hezkuntza sailak urtetan zehar egin duen apostu haren beste urrats baten aurrean gaude. Eta apostu horren berri emateko gurekin biok gaude, Amaia Eskizabel Jaurlaritzako ikerketa zuzendari orokorra eta ni neu. Gaur baita azalduko dizuet, beti egiten dugun moduan, ikerlariak eta beste nolabait esateko agenteak izaten ditugu gurekin. Baina ulertuko duzuenez, deialdi hau oso lehiakorra da. Eta detaileak emango ditugu, baina ebaluaketa baten bidez erabakitzen da ze taldeek jasotzen duten finantzazioa. Beraz, erabaki dugu, naiz eta askoz ere didaktikoa izango zen ikerlariak gurekin izatea, gaur presentzialki ez izatea. Y decía que, bueno, pues muchísimas gracias por venir a la rueda de prensa de hoy. Hoy nos agrupa aquí a personas a las que nos ocupa e interesa el desarrollo de la ciencia en Euskadi, ciencia de excelencia, y el posicionamiento también de nuestros impulsos en política científica en el desempeño de la labor de miles de personas. Por eso hoy está conmigo Amaia Eskizabel, que es la directora de investigación del Gobierno vasco. Por eso está conmigo hoy Amaia Eskizabel, yo mismo, para explicar una convocatoria y que intentaremos que podamos explicarla de la forma más amena posible. Mezu orokor batekin hasiko nintzateke, gaur, Euskadi zientziaren alde egiten ari den apostu sendoa gero eta handiagoa da, eta horrek sistema zientifikoaren sustengarritasuna bultzatzen du eta emaitza asko eta onak ematen dizkigu. Gaur aurkeztuko dugun bikaintasunezko taldeen ikerketa jarduerak sustatu, erraztu, bideratu dugun deialdi honetan, taldeek egiten duten ikerketaren kalitate zientifikoa, inpaktu soziala eta nazioarteko ikusgarritasuna handitu nahi dugu. Argi eta garbi esan dezakegu erreferente garela politika zientifikoan Euskadin, eta adibide asko ditugula, besteak beste, Iker Baske Fundazioa eta honen bilakaera, Berg bikaintasunezko zentroak, Nobel saridunen erakarpena gure sistemara, mundu mailan postu nabarmenetan sailkatutako unibertsitateak, Shanghai eta Times Higher Education rankingetan, gure inbertsio maila ere, eta hainbat estrategia espezifikoak Euskadik bultzatzen dituenak, besteak beste ere, IKUR 2030 estrategia berria. Eta nazioartean ikerketa aurreratua duen eskualde gisa aitortzen gaituzte. Besteak beste, mailarik goreneko ikerketa taldeak ditugun Euskadin, eta gaur honetaz arituko gara, hain zuzen ere. Bereziki, Euskal Unibertsitate sistema osotzen duten 3 unibertsitateak, Euskal Herriko Unibertsitatea, Deusto Unibertsitatea, eta Mondragon Unibertsitateak ere, egiten duten lanari zor zaio guzti hau, zalantzarik gabe. Zientziari babesa ematea funtsezko elementua da gure gizartearekiko. Euskadiko lehiakortasuna hobetzeko. Eta gizarte gisa lortzen dugun errentagarritasuna argia da. Adibide bat emango dizuet. Epe laburrean, deialdi honetan Jaurlaritzak inbertitutako euro bakoitzeko gutxienez 2,3 euroko itzulkin zuzena lortzen da. Eta horiek ere ikerketara
bideratzen dira zuzenean. Eta epe ertain eta luzera sendotu egiten gaitu bikaintasunezko ikerketa bultzatzen duen gizarte gisa. Eta horregatik, Hezkuntza Sailak ikerketaren aldeko apostua egiten jarraituko du. Ikusiko dugunez, Euskadiren etorkizunerako funtsezko elementua den aldetik. Bueno, y decía que la apuesta de Euskadi por la ciencia es cada vez mayor, es cada vez más relevante y tiene cada vez un impacto más grande, lo que va a favorecer la promoción del sistema científico y lo que esperamos que en el futuro nos posicione como sociedad en el mundo. El objetivo de la convocatoria que vamos a presentar es promover y facilitar las actividades de los grupos de investigación de excelencia del sistema universitario vasco. Y podemos decir claramente, además, que somos un referente en política científica, tanto por el impulso de esta convocatoria y de otras similares, como por otros ejemplos que claramente muestran el resultado de estas inversiones. La Fundación Ikerbasque también promueve el Departamento de Educación, la financiación de los grupos de los centros de excelencia BERC, también parte de la política científica del Departamento de Educación, también la atracción de premios Nobel a nuestras universidades y centros de excelencia, que nos hace singulares, o, entre otras cuestiones, la clasificación de nuestras universidades entre las 400 mejores en el mundo en el ranking de Shanghái, como es el caso de la UPV-HU, o las 800 mejores del mundo en el ranking Times Higher Education, que es el caso de la Universidad de Deusto. Y también, de la misma manera, tenemos en el conjunto del sistema un enfoque singular hacia esta excelencia científica de manera general en las 3 universidades que lo componen: la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universidad de Deusto y la Universidad de Mondragón. Y decía que hay un ejemplo claro de cuál es el impacto directo de esta convocatoria, de este apoyo a la ciencia en nuestra sociedad. Y es que hay que tener en cuenta que la convocatoria financia un máximo del 30% de los recursos que movilizan estos grupos. Es decir, nosotros ponemos la semilla y esa semilla florece a lo largo de este periodo de tiempo y nos muestra que cada euro que invertimos, los grupos de investigación de excelencia captan al menos 2,3 euros más. Y eso significa, básicamente, que volvemos a tener más recursos a través de programas también competitivos para fortalecer aún más nuestro sistema científico. Lehenengo horri honetan ikus daiteke lehenik eta behin gero eta talde gehiago eta handiagoak finantzatuko ditugula. Aurreko 4 urtetan 170 ikerketa taldeak finantzatu genituen. Eta gure finantzaketa hazkundeak lagunduko du kopuru hori handitzen. Gure helburua da 200 baino gehiago ikerketa taldeak finantzatzea deialdi honen bidez. Baita honekin batera ikerlari kopurua gero eta handiagoa izango da. Eta lehen hor ikusten duzuenez, 2500 ikerlari inguru finantziaketa jasotzen baldin bazuten programa honen bidez, 3000ra igoko da kopuru hori. Bestela, kontuan hartu behar da zer egin dugun finantziaketari dagokionez. 2007an izan zen lehenengo deialdia, beraz, 14 urtez indarrean egonda, hau bezalako edo antzeko deialdi bat, bakoitzak bere ezaugarriekin, 14 urtez, eta 14 urtez 121,7 milioi euro inbertitu ditugu.
Oraingoan, 4 urtetan 42 milioi euro inbertituko ditugu, eta beraz, aurreko 4 urteekin alderatuta, 120 hazkundea izan dugu. Eta are gehiago, beste helburu nagusi bat betetzen dugu honekin. Gure ikuspegia 2030 urtean dago kokatuta, eta urte horretara finkatuko dugu beste helburu bat. Eta da, guztira honek bai ahalbidetzen duela 2030 urtean Euskadik egin duen, Hezkuntza Sailak egin duen inbertsioa ikerketa taldeetan 200 milioi euroko baino handiagoa izango dela. Les decía que además, en primer lugar, hay que decir, vamos a financiar más y además más grupos. Nuestro objetivo es alcanzar con este incremento de la financiación del 20% en la convocatoria a más grupos, a la financiación de más grupos, pasando de 170 a 200. También nuestro objetivo es, de alguna forma, poner los cimientos para que la inversión global en el año 2030 en este programa alcance otra cifra, que es la de 200 millones de euros de manera acumulada. Hasta el momento, desde la primera convocatoria que se realizó en el año 2007 hasta el año 2021 incluido, habremos invertido 121,7 millones de euros. Ahora invertimos 42 y eso nos posiciona claramente para llegar a esa cifra de 200 millones de euros en el año 2030, en línea con los objetivos que marca el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 del Gobierno vasco. En la segunda transparencia podemos ver otra cuestión muy relevante, y es que es una convocatoria de excelencia, pero la excelencia se da en todos los ámbitos del saber, en todas las áreas científicas: artes, ciencias de la salud, ciencias experimentales, ingeniería, arquitectura, ciencias sociales y jurídicas. En todos los ámbitos disponemos de grupos de investigación de una elevadísima calidad y de producción científica. Evidentemente, hay razones que hacen que dentro de esta convocatoria haya áreas que sean receptoras de unas cantidades de dinero globales más grandes. Y esto tiene mucho que ver, evidentemente, con nuestra estructura científica, con nuestros objetivos de ciencia, tecnología e innovación y también con una trayectoria, es decir, con el gasto que han podido ejecutar estos grupos en las últimas convocatorias y, evidentemente, también con una razón que creo que es muy lógica, y es que en algunas de las áreas el gasto necesario para hacer esa investigación es superior. Como nos comentará después Amaya, evidentemente algunas áreas son muy experimentales y requieren recursos adicionales. ¿De acuerdo? Así, en una visión muy rápida, podéis ver que el 40% de esta financiación se orienta hacia las ciencias experimentales. La ingeniería y la arquitectura consumen el 21% de estos recursos, las ciencias de la salud el 16% y, finalmente, el 23% restante es consumido por grupos de investigación de excelencia en el área de las artes, en el área de las ciencias sociales y de las ciencias jurídicas. Bien, más cuestiones. Hirugarren argazki honetan ikusten dira deialdiaren ezaugarri garrantzitsu batzuk, bai? Lehenengoa, oso importantea. Deialdia oso lehiakorra da. Ebaluaketa zorrotza, independentea eta gure unibertsitateetatik kanpoko ikerlari adituen bidez egindakoa da. Ebaluaketa hau gainera, lehenengo aldiz, gure Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatearen Agentziak, Unibaskek, koordinatuko du. Dakizuenez ere, Unibaskek daukan, kasu honetan, errekonozimendua Europa mailan, ENQA agentziaren bidez, ahalbidetzen du, kasu honetan ere, Europar estandarren bidez, egin ahal izatea ebaluaketa hau.
Besterik, emakumeen lidergoa lehenesten da lehenengo aldiz. Taldeen ikerlarien buru diren emakumeek ere errekonozimendu berezi bat izango dute puntuazioan, lan hori egiteagatik. Beste gauza bat asko kezkatzen gaituena, eta da ikerketa talde hauen sustengarritasuna, etorkizuneko sustengarritasuna, eta belaunaldien arteko erreleboa. Argi daukagu, kasu honetan, esfortzu berezi bat egin behar dela, ikerketa talde hauen lana etorkizuna begira bermatzeko eta baita ere beraien egiturak, ikerlariak eta ikerketa lerreak sustengatzeko. Zer egin dugu? Ko-liderraren figura bultzatu eta indartu. Kasu honetan, hala beharrezkoa da, hainbat kasutan, ko-lider bat izatea, bai? Etorkizunean, egin behar izango den momentu batean errelebori egin ahal izateko. Eta baita ere deialdiak esfortzua areagotzen du nazioartekotzean eta ikerketaren giza inpaktuan. Bi elementu horietan fokalizatu egin dugu ebaluazioa eta guretzako, beraientzako, oso elementu importanteak izango dira liga honetan aritzeko. Como decía, unos aspectos importantes o novedosos en esta convocatoria, nos parecen muy relevantes, es, primero, es una convocatoria muy competitiva, es una convocatoria en la que en puntuaciones muy pequeñas se decide el hecho de que un grupo pueda acceder o no a esta financiación, porque son grupos que tienen puntuaciones muy elevadas. Si bien la convocatoria, la evaluación, otorga una puntuación de 0 a 100, hay que entender que la calidad de estos grupos les ubica siempre en los entornos superiores, es decir, entre 75 y 100 puntos, incluso en rangos en función del ámbito más elevados. Quiero decir, pueden estar entre 85 y 100. Y ahí las puntuaciones son críticas. Un punto marca una enorme diferencia. Es decir, que nosotros lo que hacemos en la convocatoria, en esta convocatoria, es vamos a otorgar a diferentes elementos que nos parecen muy relevantes de cara al futuro, puntuaciones que precisamente marcan una diferencia en esos rangos. Una de ellas es la puntuación relativa al liderazgo de las mujeres en la investigación, en estos grupos de investigación, las investigadoras, en este caso, principales, que ven reconocido a través de este criterio su labor. Y otra puntuación también, de alguna forma, discrecional, que tiene que ver con el impacto social de la labor de estos grupos de investigación y también con su internacionalización. Laburbilduz, lau urteko aniztasuneko deialdia da, 2022-2025 urtera arte, guztira 42 milioi euro inbertituko ditugu, guztira 120 finanziazio handiagoa lau urte hauetan, aurreko lau urtekiko alderatuta, eta baita ere, esan beharra dago, ikerketa talde gehiago finantziatuko ahal izango ditugula, baita ikerlari gehiago parte hartuko dutela finantziazio honetan, edo hurrengo urteetan. Eta nik esango nuke nahikotxo esan dugula, hau da, gure ustez, lan serio eta behar baten ere apostu sendo bati erantzuna, bai administrazioaren eta baita ere unibertsitateen partetik. Eta, en este sentido, decir, como siempre recordamos,
que la ciencia y la investigación son el pilar de toda sociedad avanzada y que es nuestro compromiso fortalecer este pilar, que lo impulsamos con mucho convencimiento. Estamos otorgando un incremento porcentual muy por encima del compromiso del Gobierno vasco de crecimiento anual que se sitúa en el 6%, en I+D+I. Del 6 pasamos al 20 a esta convocatoria y yo creo que ese es el mejor indicador, la mejor muestra de cómo valora el Departamento de Educación la labor que realizan estos y estas investigadoras en el seno del sistema universitario vasco. Y sin más voy a ceder la palabra a Amaia Esquisabel, que con todo su conocimiento nos va a tratar de dar unos ejemplos que creo van a visualizar una parte, recordemos que va a ser una parte de todo el trabajo y de todo el esfuerzo que se realiza. Amaia, zurea da hitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburuorde. Eskerrik asko etortzeagatik. Las grandes características de esta convocatoria ya las ha explicado el viceconsejero, pero creo que es importante recordar que es una convocatoria de excelencia, que es una convocatoria que mantiene e impulsa el apoyo sostenido de este Departamento de Educación del Gobierno vasco a la ciencia básica, a la ciencia aplicada, que ha quedado además en evidencia después de las pocas cosas buenas que ha tenido esta pandemia. Ha dejado plasmado la importancia de hacer un apoyo sostenido, prolongado en el tiempo, en ciencia básica, sin pensar muchas veces en la aplicación inmediata, sino que esas aplicaciones muchas veces surgen a lo largo de los diferentes años. Y por eso es la base de nuestra convocatoria. Estamos apoyando ciencia básica y en algunos casos aplicada, de excelencia, ciencia básica que aplica a todas las áreas de conocimiento, como ha comentado el viceconsejero. Tenemos investigación de excelencia en arte, en ciencias sociales, en derecho, en salud, que parece un poco lo más evidente, en ingeniería, en química, etcétera. Y ciencia básica, además, y programas de excelencia que se complementan con otra serie de programas que estamos también promocionando e impulsando desde el Departamento de Educación del Gobierno vasco. Estamos hablando de una gran cantidad de grupos acreditados, de grupos que tenemos en el sistema, más de 250 grupos, 170 de los cuales están financiados a través de esta convocatoria, pero complementamos esta financiación con, para esos grupos que todavía no han llegado a la excelencia, pero están en vías de conseguirla, con financiación que estamos dotando a través del plan universitario, a través de las universidades, del sistema universitario vasco, y con financiación para esos grupos de excelencia que puedan dar un salto adicional a través de los centros de investigación de excelencia, los conocidos como BERCS. Entonces, por tanto, no puedo hablar mucho sobre la investigación de excelencia que están haciendo los 170 grupos que están en la actualidad en esta convocatoria, pero sí que quería destacar algunos ejemplos más significativos, sobre todo de esos que están como puntas de lanza de la convocatoria de estos grupos de investigación. Y me gustaría destacar, en primer lugar, la investigación que está liderada por el grupo de Lourdes Basabe, que es una Ikerbas Research Professor que trabaja en la UPV, en el campus de Álava, y lidera el grupo conocido como Microfluidics and Biomix Cluster. Este grupo trabaja en el desarrollo de una nueva generación de microsistemas Lab-on-a-Chip, chips diagnósticos que se recogen en un pequeño kit y que tienen muchas aplicaciones para análisis forenses, ambientales y biomédicos, con la ventaja principal de que el desarrollo de este tipo de dispositivos va a permitir kits de diagnósticos mucho más rápidos y mucho más precisos. Este grupo, además, también trabaja muy activamente en el banco de ADN, por ejemplo, de forma que colabora con Aranzadi, y cuando se encuentran restos óseos, son ellos los que se encargan de hacer esos análisis forenses del ADN recogido en esos huesos. Aipatzekoa da bebai, neurobiologia laborategia, Carlos Matutek zuzendatukoa, bebai EHUko katedraduna, eta berak egiten du lan Atxukarro ikerketa zentruan.
Beren lana da garuna gaixotasun zerebrobaskularretan edo neurodegeneratiboetan, Alzheimerra adibidez, gertatzen den kalteetik babes dezaketen molekulak identifikatzen. Eta horrela erraztuko da farmako berrien garapena, gaixotasun honen aurka borrokatzeko. Otro grupo muy destacado también en nuestro sistema de ciencia vasca es el grupo de nanofotónica cuántica, liderado por Javier Azpurua, que es investigador que trabaja en el otro BERC, el Centro de Física de Materiales, y trabaja en el desarrollo de teorías sobre la respuesta óptica de sistemas a nivel nanométrico, en la nanoscala. Y tiene muchas aplicaciones para el desarrollo de nanoantenas ópticas, metálicas, y también para la aplicación de tecnologías cuánticas con fotones para metrologías y sensórica más precisa y sensible. ¿Qué nos va a permitir este tipo de desarrollos? Nos va a permitir aplicar sensores en nuestros sistemas de laboratorio, por ejemplo, para análisis clínicos, que permitan acceder y detectar cantidades mucho menores, pues, por ejemplo, de un metabolito o de glucosa, por ejemplo, o de colesterol, ¿vale? Eta azkenik, Javier Elorragaren taldea, eta bertaldea ikertzen du prozesu katalitikok eta hondekinek balorazioan. Prozesu termiko katalitiko berrien garapenean lan egiten du talde honek, bai eta industrialdiki jada ezarrita dauden prozesua egokitzapenean eta hobekuntzan ere. Balio erantziko erregaiak eta produktuak lortzeko petrolioaren ordezko iturri jasangarriak abiatuta, ingurumena zainduko duten ibilbideen bidez. Como decía, son solo 4 ejemplos de los múltiples ejemplos que tenemos de excelencia en muchas áreas de investigación de los grupos de nuestro sistema universitario vasco, y espero que os sirvan, pues, para valorar la importancia de este tipo de convocatorias para seguir impulsando la ciencia que se hace en nuestras universidades. Eskerrik asko. Adolfo. Mila esker, Amaia. Zer esan, nik uste dut oso erakusgarriak direla adibideak, naiz eta berriro ere errepikatzen dugun, asko falta direla eta luze eman beharko genukela guztien lana gaur azaltzeko. Bueno, asmoa hori ez denez, orain behatzen gara zuen esanetara galderak edo egin nahi baldin baditu zuen. Baita. Hori da, bai. Eta beste kontutxo bat, deialdia eginda dago, epe batzuk daude, edo hori nola, hemen ez dut ikusten horrek. Vale, eginda dago, epe batzuk daude, eta agian Amaiak asko hobeto menperatzen duela kudeak eta erantzun. Zabalik dago jadanik deialdia, eta epea ireki zen asteazkenean, eta hilabeteko epea daukate taldeek eskaera eta hori betetzeko. Habéis comentado que la evaluación es muy exigente y que se suele hacer entre científicos y que se va a primar en esta oportunidad la internalización, la excelencia y también el papel de las mujeres como líderes de estos grupos. Me gustaría saber con qué baremación extra se les va a dar, cuántos puntos más van a contar en los grupos liderados por mujeres, teniendo en cuenta que está todo muy empatado y que... Bien, como decíamos antes, creo que es muy importante seguir subrayando lo que hemos tratado de trasladar, y es que hay que entender en qué rango de puntuación nos estamos moviendo y cómo en esa puntuación, la más mínima puntuación adicional, ya significa, de hecho, un gran impulso a la posibilidad de estar dentro de estos grupos. ¿Por qué digo esto? Nosotros hemos decidido que en este caso el liderazgo de las investigadoras deba de ser valorado con un punto adicional sobre su labor, ¿de acuerdo? Y eso hace precisamente que en el caso de que estemos en un ámbito tan competitivo, esta medida puede hacer una gran diferencia, una enorme diferencia en esa clasificación.
besterik? Ez? Esker mila benetan, eta, seguro bilduko garela 4 urte barru, eta ikusiko ditugula eta ikerketa talde hauen eta ikerlarien lan on hori. Guztientzat onuragarria dela. Eskerrik asko.